Bendiciones y bienvenido a Fírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Mi nombre es Kenneth Sierra, soy el nieto del obispo Pado y gracias por estar una semana más con nosotros. Abre tu corazón, tus oídos y tus ojos espirituales. Está pendiente para lo que Dios tiene para ti. Nos vemos en la próxima. Esta es nuestra responsabilidad. No le delegue sus hijos a nadie. No le delegue sus hijos a nadie. Esa es su responsabilidad. No le delegue sus hijos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad que usted y yo tenemos como hombres y mujeres de Dios es lo que los va a sacar y los va a proteger de las mentiras y las falsedades que el mundo le quiere inyectar. Amén. Por eso quiero que vaya, si es tan amable, al libro de Santiago, capítulo 1. Dice, dichoso, bendecido. Dígale que está a su lado, está hablando contigo. Bendecido, dichoso, el hombre que soporta la prueba con fortaleza. O sea, eres bendecido, eres dichoso, eres una persona bienaventurada cuando tú aprendes a soportar cualquier prueba que el mundo quiera presentarte, cualquier desafío. ¿Y cómo la debes soportar? Con fortaleza. ¿Qué es lo que nos da la fortaleza? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos fortalece, dice la Biblia. Por ende, por eso es que tenemos que cada día de nuestras vidas tomar la medicina de Dios. La palabra de Dios, que es medicina todos los días de nuestra vida. Leer el Salmo en la noche o a la hora que usted quiera, leer el proverbio, interactuar con los evangelios. También paralelamente tocar aquellos asuntos que Dios nos ministre respecto al Viejo Testamento, porque es tipo y sombra de lo que es el Nuevo Testamento y debemos tener ese balance completo, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir siendo fortalecidos en el Señor. ¿Está aquí? Porque al salir aprobado, ¿ves? Cuando usted es una persona que entiende que usted es dichoso, bienaventurado, bendecido cuando usted soporta cualquier reto, desafío, prueba que pueda venir a su vida, usted al salir aprobado recibirá como premio la vida. Escúchame, no es cualquier vida, es la vida de Dios. La vida de Dios a través de usted. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Por ende, usted no simplemente recibe algo de vida, sino recibe la abundancia de la bendición de Dios que no añade tristeza en nuestra vida. ¿Alguien me dice amén? Que es la corona de Dios. Escúcheme, la abundancia de Dios, el mover espiritual, el poder de Dios, la autoridad de Dios, que es parte de esa abundancia que Dios te va a dar cuando tú eres aprobado en pasar los retos, los desafíos del mundo, porque en el mundo tendréis aflicción, pero si confiamos y dependemos de Dios y sabemos que Él tiene control de todas las cosas, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que quien nos resuelve siempre la situación es Dios. Diga conmigo, procesos. Esto es lo que la Biblia habla de procesos. Mientras usted salga aprobado en el proceso, entonces usted va a recibir esa corona. Usted está aquí. Pero la corona, óigame bien, la corona usted la recibe una sola vez. Lo que usted recibe constantemente, ¿qué es? La vida de Dios. Pero si usted entiende que Dios lo constituyó rey o reina, merecedor de las promesas de Dios, no delegándole esto a nadie. Esta es nuestra responsabilidad. No le delegue sus hijos a nadie. Hello. No le delegue sus hijos a nadie. Esa es su responsabilidad. No le delegue sus hijos a las redes sociales. Usted no le delegue esa responsabilidad a otras personas. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad que usted y yo tenemos como hombres y mujeres de Dios es lo que los va a sacar y los va a proteger de las mentiras y las falsedades que el mundo le quiere inyectar. Escúchame, no quiero que pierda de perspectiva el tema que estoy diciéndote hoy. Los procesos generacionales. ¿Usted está aquí? Entonces, usted y yo deberíamos entender como iglesia, porque usted es la iglesia del Señor, si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, como iglesia, usted debe entender que la comunicación clara y la participación entre generaciones, oiga bien, la comunicación clara y la participación entre generaciones
es un objetivo que debe estar plasmado en nuestros corazones. Porque es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que generacional. Es un Dios trigeneracional para el ser humano que pueda alcanzar esas 3 generaciones. Los procesos generacionales de Dios son procesos proféticos. Escúcheme, procesos, óigame bien, que son intergeneracionales. Porque son por las generaciones que van a seguir viniendo. ¿Con el propósito de qué? Como te dije ahorita, tener un corazón enfocado en ello y valorizar las generaciones. Hay gente en las iglesias que no valorizan las generaciones. Usted sabe que hay iglesias donde casi no hay jóvenes o no tienen jóvenes. ¿Cuáles son esos procesos generacionales que Dios necesita que usted tenga en su corazón y que usted le dé un valor espiritual y un valor efectivo? Y ese propósito, tener ese valor en ese propósito generacional, ¿qué implica en nosotros o qué debería implicar en nosotros? Escúcheme, y yo le voy a dar unas definiciones para que usted las tenga con usted, si usted las quiere tener. ¿Qué significa la palabra proceso? La palabra proceso significa la acción de ir hacia adelante, simplemente. La acción de ir hacia adelante, eso es un proceso. Es la acción. Y acuérdese que yo estoy definiendo por lo que dice la palabra. La acción de ir hacia adelante. Ahora, ¿qué es entonces un proceso? ¿O qué debe conllevar un proceso? Una acción. ¿Ve? Y una acción no es otra cosa que un movimiento. No es otra cosa que un movimiento y un hacer. Diga conmigo, hacer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es estar quieto en un status quo o inerte. Hay que levantarse, hay que movilizarse. Hay que hacer. O sea, Dios te está diciendo que vas a pasar un proceso, pero tú tienes que hacer algo en medio de ese proceso. You got it? Escúcheme. Es ir hacia adelante. ¿Alguien me está entendiendo? Es un acto que usted y yo deberíamos hacer. Eso es una acción, es un acto, es un obrar. Eso es una acción. Por ende, si es la acción de ir hacia adelante, pues entonces usted tiene que movilizarse, usted tiene que ser una persona que haga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién pone el querer como el hacer en nosotros? Dios. Por ende, si Él pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios, entonces lo que usted va a hacer, que Él pone en su corazón, es para dirigirlo a usted ¿en dónde? En medio de ese proceso que usted va y decide ir, porque Dios lo mandó. Los procesos de Dios siempre son proféticos. Y si son proféticos, es Dios quien te envía. Pero quien tiene que entender los procesos eres tú. Porque Dios los entiende a la cabalidad. Y yo tengo que valorar el proceso. ¿Por qué? Porque ese proceso me va a llevar a hacer bendición a mí, a otras generaciones que van a venir después de mí. Hello. ¿Usted está aquí? Entonces, eso es la palabra proceso, ir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros conocer esta palabra? Te voy a dar unos puntitos clave. Escúcheme, cuando usted conoce la palabra proceso en su vida, escúcheme, y tuve que escribirlo aparte porque es lo que yo he vivido personalmente y es como yo he recibido los procesos de Dios en mi vida. Mire, aclaran nuestro propósito. Cuando usted conoce el propósito por el cual Dios lo constituye a usted y Él pone en usted el querer como el hacer, eso aclara su propósito de vida en la tierra. Entonces usted sabe por qué usted está aquí. Usted sabe cuál es el propósito de Dios puesto en usted. Y se dirige a ir hacia adelante en el proceso, hacia lo que Dios puso en usted. ¿Para qué? Para alcanzar dentro de ese propósito la manifestación, el experimentar a Dios en su vida como Él desea que usted lo experimente, para que su fe que se afirme, se levante, crezca. Otro puntito importante de la importancia de los procesos es que coordinan las acciones. Y definí ahorita lo que era acción. El saber y conocer los procesos de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a coordinar conforme a como Dios me dice. Y muestra, lo tercero, muestra la manera cómo lograrlos. Porque si usted sabe coordinar sus acciones, usted sabe cómo dirigirse, cuándo dirigirse
y qué hacer en medio de ese proceso. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Entonces, todo usted lo va a hacer conforme al orden establecido por Dios en la palabra y no conforme a su orden. Produce controladamente nuestro servicio y los resultados de nuestro servicio. Y controlas el servicio que tú das. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo tú le debes servir, porque tú tienes que servir conforme a lo que Dios te instruye. Los procesos son diversos en las personas. Si yo vivo un proceso, no necesariamente el apóstol Kevin tiene que vivir ese proceso o va a vivir ese proceso. Pero el proceso que él viva no necesariamente es el que yo voy a vivir. Y si yo veo que en su proceso está pasando algo que no está en línea con la palabra, él tiene que saber trabajar por qué. Escúchame, todos los procesos en los cuales usted y yo vivimos o nos enfrentamos son para crecer, son para madurar, son para aprender a hacer las cosas de manera correcta en nuestra vida. Lo próximo es que se convierte en conocimiento en nuestras vidas, que es lo que acabo de decir ahora. Usted recibe conocimiento en el proceso y sabe qué debe hacer. Y si vuelve a haber otro ciclo de proceso similar, usted sabe lo que debe hacer de antemano. Hello. ¿Quién rayos dice que usted fue diseñado para estar en mediocridad? Cuando Dios nos enseña todo esto. Cuando usted cada día debe ser más excelente para Dios. Pero el problema de tu falta de excelencia a Dios es el compromiso que tú no quieres tener con Dios en conocer esto para poder ¿qué? Pasar y sobrellevar ¿qué? Los procesos. Por eso es que tenemos que estar en la presencia de Dios todos los días. Por eso es que tenemos que estar de día, de noche, a cada rato, a cada instante, estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para no abrirle una puerta al diablo y que abriéndole la puerta al diablo usted caiga en pecado. Porque el pecado es un proceso. Un proceso en el cual usted falló porque abrió una puerta y cayó en pecado. Y usted está viviendo el pecado, o sea, el proceso de su pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Y la muerte es un proceso. Usted está aquí. Entonces, escúcheme bien. Se convierte en conocimiento, te dije. Entonces ya usted debe conocer lo que no debe hacer. Usted se torna ¿qué? Más maduro. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que hace que tú vayas alcanzando madurez. Y estoy hablando de madurez espiritual. Recuerda, madurez espiritual. Por eso es que es la importancia de conocer los procesos. Dígame bien. Y el final de la importancia es que le permite a usted la evolución a cosas mejores. ¿Por qué? Porque como ya yo tengo conocimiento, ya yo sé que esto no me va a ocurrir de nuevo. Y si intenta ocurrirme con otra cara, con otra vestidura, yo voy a poder identificar porque yo estoy en la presencia de Dios y Dios me va a decir a mí que tenga cuidado con tal o cual cosa. Entonces yo evoluciono. Lo peor del mundo es tú hablar el consejo de Dios y que alguien no lo entienda. Pero cuando tú hablas el consejo de Dios y alguien de oración lo entiende, que tú puedas entender los procesos tal y como Dios necesita que tú los entiendas. ¿Para qué? Para que tú puedas bendecir a otras generaciones. ¿Por qué? Porque es intergeneracional. Porque Dios es un Dios tripartita y es un Dios trigeneracional, pero es un Dios también de 1000 generaciones. Entendiendo la importancia de por qué nosotros debemos entender los procesos. ¿Por qué deberíamos entender y tener esa importancia puesta en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque es un plan espiritual. Dentro del plano natural que usted y yo vivimos en la tierra. Es un plan y es un plano espiritual dentro del plano que usted y yo vivimos como seres humanos en la tierra. ¿Por qué? Porque usted y yo somos seres humanos.
Pero usted y yo no venimos de este mundo. Escúcheme. Y dentro del plano espiritual, viviendo usted en el plano natural, teniendo la definición clara o el significado claro de lo que implican los procesos y la importancia que usted espiritualmente le debe poner a los procesos, es un operador intelectual espiritual. Este entendimiento le sirve a usted para operar espiritualmente en el sistema de Dios. Para usted poder ser una persona intelectual del Espíritu, usted tiene que recibir de Dios la inteligencia de Dios, que está plasmada en el libro de Proverbios. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que aprender a ser una persona no inteligente por lo que le enseñan en la universidad. Qué bueno lo que te enseñan en la universidad, es muy bueno y lo vas a usar en el plano natural, pero en el plano espiritual la inteligencia tuya tiene que ser otra forma. Y tiene que ser la inteligencia divina, la que proviene de Dios. ¿Ve? ¿Cuál es esa, obispo? Escúchame. La que aprende por cabeza ajena. Pero ¿dónde se fundamenta la inteligencia espiritual? En la palabra. ¿Sabe qué? Que la inteligencia espiritual se fundamenta en la palabra y no hay manera de que usted falle en algo si usted lo hace conforme a la palabra. Es usted entender el sistema operativo de Dios con la inteligencia que maneja o debería manejar ese sistema. La palabra. Diga conmigo, la palabra. Entonces, algo más que usted debe de entender, entendiendo el significado de los procesos y entendiendo la importancia de los procesos en su corazón y entendiendo que es dentro del plano espiritual o la inteligencia espiritual que usted debería recibir. Eso nos hace cargar, escúcheme bien, nos hace cargar la acción que nos caracteriza o que nos debería caracterizar como hombres y mujeres de Dios. Eso es lo que provoca que usted cargue lo de Dios y que lo que usted carga de lo de Dios es lo que va a manifestar a otras vidas o a otras generaciones de Dios para que ellos puedan recibir esa descarga espiritual en sus corazones y puedan experimentar lo mismo o algo mayor que lo que usted experimentó. Yo le dije ahorita que estas son cosas que yo he vivido personalmente, porque así es que yo he entendido en mi vida los procesos. Por eso es que a mí los procesos negativos no me amilanan. Porque, escúcheme, yo he tenido procesos sumamente poderosos en mi vida. Y Dios me ha llevado a procesos sumamente poderosos en mi vida, donde yo he visto la gloria de Dios y he visto el alcance de lo que Dios necesita que yo alcance. Pero también he tenido procesos negativos en mi vida. Y esto es lo que me ha ayudado a mí a sobrellevar cualquier aflicción que el enemigo quiera poner en mi vida conforme a algún proceso. ¿Por qué, obispo? Sencillo. Porque la Biblia dice que Él no miente. Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Y como yo tengo esto demasiado claro en mi corazón, pues a mí ningún proceso me amilana. Lo que yo tengo que hacer es ir a la palabra y buscar cómo cargarme de lo que voy a descargar a otro para que no ocurra lo que ocurrió conmigo. ¿Qué es entonces el proceso en nuestra vida? Como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuál es el proceso en nuestra vida? ¿O qué es el proceso en nuestra vida? El proceso en nuestra vida son acciones o pasos a seguir. ¿Por qué? Porque es ir a dónde? Hacia adelante. ¿Y para qué es? Todo proceso, diga bien, todo proceso en nuestras vidas es para dirigirnos a un fin determinado. Todo tiene un fin y una determinación que yo debo alcanzar. ¿Los de la Biblia o los del mundo? Lo que me dice el Señor, el médico por excelencia, o lo que me dice el psicólogo. ¿Cuáles son esos procesos de Dios? ¿Cuáles son esos procesos de Dios? Escúcheme. Y Dios usa
los procesos en cada uno de nosotros, Dios usa los procesos en cada uno de nosotros, ¿para qué, obispo? Para santificarte. ¿Cómo es? Para santificarte. Y tú sabes que la santificación es un proceso diario. Dentro de esa santificación, ¿qué más hace? Nos levanta. Nos santifica, nos levanta y nos dirige hacia el deseo de su corazón para tener ¿qué? Para la obtención de bendiciones sobrenaturales en nuestra vida y que solamente usted sabe que se van a abrir cuando usted es obediente a Dios. Esta es la finalidad, para que usted y yo aprendamos a confiar y a depender única y exclusivamente de Él. Para eso son los procesos. ¿Me entiende, iglesia? Aprender, escúcheme, aprender en el proceso o durante el proceso, hacer ¿qué? También pacientes, saber esperar en Él. Nosotros debemos aprender a ser pacientes en medio del proceso y someternos a su voluntad. Cuando usted se mete espiritualmente con Dios, ya usted sabe el deseo de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es el suyo? Diga conmigo, procesos. Ay, ay, ay. Si la gente entendiera los procesos de Dios, fueran felices, no vivirían angustiados, no vivirían con pesadez, no vivirían con carga. Y si alguna carga el enemigo le intenta poner, tú sabes cómo, mira. ¿Por qué? Porque lo primero que tú vas a ver es en qué proceso yo estoy. ¿Cuál es el proceso que me está aconteciendo ahora? Y entonces voy a buscar por la palabra, voy a buscar por el crisol de la palabra de Dios y voy a poder entenderlo. Y voy a saber qué hacer, cómo accionar, qué pasos a seguir. ¿Usted me entiende? ¿Por qué no alcanzo lo que se supone que yo haya alcanzado ya? Entonces yo tengo que remitirme ¿a qué? A mis procesos. ¿Qué metidas de pata yo he estado dando en mis procesos? Como hombre o mujer de Dios. ¿Por qué yo no he alcanzado lo que Dios dice y que se me ha profetizado por varios años que debería haber alcanzado esto? Gracias por seguir ahí. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón. Recuerda que nos puedes encontrar a través de las redes sociales y gracias por haberte conectado a este tu programa Fílmate, programa que te conecta a tu destino profético. Y recuerda, Jesús es el Señor.